Recuerdo exactamente cómo la luz de la mañana acariciaba los escalones de la entrada ese día. Era una luz suave, casi compasiva, como si el propio sol intentara fingir que nada malo estaba a punto de suceder. Tenía mi taza de café en una mano y nuestro itinerario impreso en la otra. Y, por primera vez en meses de un cansancio que se te mete en los huesos, sentí algo muy parecido a la paz. 2 semanas lejos. Ni una sola llamada de la oficina, ni un solo compromiso familiar, nada de tensiones ahogadas, nada de sentarnos a la mesa del comedor fingiendo que todo estaba en perfecto orden. Solo nosotros dos. Ese era el plan. Mi esposo y yo habíamos pedido 15 días en el trabajo para viajar solos por primera vez en años. Mateo estaba en la cochera, subiendo las últimas maletas a la cajuela, tarareando por lo bajo esa melodía que siempre se le escapaba cuando intentaba no pensar demasiado en algo. Esa debió haber sido mi primera advertencia. Él tarareaba cuando quería evitar un conflicto. Tarareaba cuando no sabía cómo decir que no y últimamente, había muchísimas cosas a las que no quería decirles que no, especialmente cuando se trataba de su madre. Doña Carmen había insistido en venir con nosotros. Había hecho verdaderos berrinches cuando le dije que no. Llamó, mandó mensajes a todas horas, incluso mandó a otros familiares a hablar conmigo para convencerme. Y luego, de la nada, todo se quedó en un silencio sepulcral. «¿Agarraste los cargadores?», me gritó Mateo desde afuera. «En mi bolsa», le respondí, dejando la taza sobre la mesa. «Ya estamos listos». Caminé hacia la puerta principal, repasando mentalmente mi lista, cartera, identificaciones, reservas, el folder con las copias de todo, por si acaso. Yo era la que planeaba todo. Siempre lo había sido. Era la única forma que conocía de evitar que el mundo se me escurriera entre los dedos. Alcancé la manija, abrí la puerta y me quedé helada. Ella estaba ahí. Paraba como si hubiera estado esperando ese exacto fragmento de segundo, como si supiera el instante preciso en el que yo pondría un pie afuera. Su postura era recta, compuesta, casi solemne. Llevaba el cabello arreglado con esa laca impecable que usaba para la misa de 12. Ni un solo cabello fuera de su lugar. Y a su lado, descansando pulcramente en el escalón de arriba, había una maleta mediana. Ni muy grande, ni muy chica. Lo justo para 2 semanas. «Buenos días», me dijo, con una de esas sonrisas que se quedan a la mitad del rostro y jamás llegan a los ojos. «Se les está haciendo un poco tarde». Por un segundo, mi mente se quedó en blanco. Mi cerebro simplemente se negaba a conectar la imagen que tenía enfrente con la realidad. Era como ver algo fuera de lugar dentro de un sueño. Algo familiar, pero profundamente equivocado. «Carmen», dije despacio, agarrándome del marco de la puerta sin darme cuenta. «¿Qué estás haciendo aquí?». Ella ladeó la cabeza, como si yo le hubiera hecho una pregunta absurda. «Voy con ustedes». No dijo «¿puedo ir?». No dijo «pensé que tal vez». Dijo «voy». Simple. Definitivo. A mis espaldas, escuché el portón de la cochera cerrarse y los pasos de Mateo acercándose, tranquilos, ajenos a la tormenta. Yo no le quité los ojos de encima a ella. «Ya habíamos hablado de esto», le dije, manteniendo mi voz en un tono parejo, medido. «Este viaje es solo para nosotros». Su sonrisa se tensó apenas 1 milímetro, pero fue suficiente para que yo viera lo que se escondía debajo, la irritación, el cálculo frío. «Ay, mi cielo», pronunció, y esa palabra destilaba algo que definitivamente no era cariño. «No pensarás que de verdad los iba a dejar irse por 2 semanas sin asegurarme de que todo estuviera bien, ¿verdad?». Ahí estaba. La justificación. La reescritura de la realidad. «Es una vacación», le respondí. «No necesitamos supervisión». Antes de que ella pudiera soltar otra palabra, Mateo apareció detrás de mí, con las llaves tintineando en la mano y una expresión relajada, hasta que la vio. «Mamá», dijo, parpadeando, tratando de entender. «¿Qué estás?». «Ya estoy lista», lo interrumpió ella con la suavidad de la seda, señalando la maleta como si ese pedazo de cuero explicara las leyes del universo. «Empaqué ligero. No les voy a dar nada de lata». Mateo la miró a ella,
luego a mí, y luego de vuelta a ella. Vi el instante exacto en que el conflicto se le instaló como un yunque en los hombros. Cambió el peso de un pie al otro, apretando las llaves con un poco más de fuerza. Mamá, nosotros, Ya habíamos hablado de esto, le dijo, incapaz de sostenerle la mirada. Sí, y fuiste un amor al respecto, le contestó ella. Pero me di cuenta de que solo intentabas proteger mis sentimientos. Yo lo entiendo. Le puso una mano en el brazo. Un toque suave, ensayado 1000 veces. Conmigo no tienes que fingir. Casi me echo a reír. No porque tuviera gracia, sino porque era un movimiento tan preciso, tan deliberado. Ella no estaba preguntando. Estaba reescribiendo la memoria de su hijo en tiempo real, ofreciéndole una versión más digerible de los hechos, una donde él nunca le había dicho que no, una donde él no tenía que cargar con la culpa de ser el mal hijo. Mateo dudó, exactamente de la manera en que ella esperaba que lo hiciera. Mamá, es que, empezó a decir. Es solo un viaje, terminó ella por él, suavizando la voz hasta convertirla en un arrullo. Y soy tu madre. Me gustaría pasar tiempo con mi hijo. ¿Acaso es un pecado tan grande? El silencio se estiró entre los tres, espeso, pesado, incómodo. Yo podía sentir cómo ocurría. El cambio. Esa presión invisible que se iba acumulando, empujando la situación hacia el desenlace que ella ya había decretado. Si yo me ponía a pelear en ese momento, se armaría un teatro en la calle. Si me negaba rotundamente, Mateo se sentiría acorralado contra la pared. Si cedía, ella volvería a ganar. Miré la maleta. Miré la forma tan cuidadosa en la que la había colocado en el suelo. Sin prisa, sin incertidumbre. Asentada con la confianza silenciosa de alguien que sabe perfectamente que no le van a cerrar la puerta en la cara. Esto no era un impulso. Esto era un plan maestro. Las llamadas, los mensajes, el silencio repentino, todo había sido el camino hacia este momento, hacia este escalón, en esta mañana, hacia este punto exacto donde decir que no se sentiría 1000 veces más difícil que decir que sí. Doña Carmen me observaba. Su expresión era de una calma absoluta, paciente, casi serena. Sabía muy bien lo que estaba haciendo. Lo había hecho antes, en dosis más pequeñas, a lo largo de los años. Decisiones manipuladas, límites borrados, líneas rojas que se volvían a dibujar hasta que prácticamente dejaban de existir. Pero algo dentro de mí había cambiado en esos días de silencio antes del viaje, cuando el teléfono dejó de sonar y los mensajes dejaron de llegar. Ese silencio no me había sabido a derrota. Me había sabido a preparación. Tomé aire despacio, dejándolo salir con mucho cuidado, y me hice a un lado. Está bien, dije. Mateo se giró hacia mí, con los ojos abiertos de par en par. Espera, ¿estás segura? Lo miré a los ojos y, por un breve segundo, dejé que viera algo que nunca le había mostrado. No era frustración. No era resignación. Era algo mucho más firme, como la raíz de un árbol viejo. Sí, le dije en un susurro. Estoy segura. La sonrisa de Carmen se ensanchó. Satisfecha. Triunfante. Pero manteniéndolo justo debajo de la superficie, donde ella creía que yo no podía notarlo. Maravilloso, dijo, agarrando el asa de su maleta. Sabía que entrarías en razón. Pasé por su lado, caminando hacia el carro, sintiendo el aire fresco de la mañana contra mi piel. A mis espaldas, escuchaba cómo Mateo la ayudaba con el equipaje. Escuché ese tono de voz educado y cuidadoso que él usaba cuando no tenía idea de qué más hacer. No miré hacia atrás, porque por primera vez en mi vida, no estaba cediendo. Le estaba dejando creer que lo había hecho, y eso era algo completamente distinto. Mientras me acomodaba en el asiento del copiloto y me ponía el cinturón, le eché un vistazo al itinerario que descansaba en mi regazo. Esa lista impecable de lugares, horarios, reservaciones. Planes hechos con tanto cuidado, guardados con tanta ilusión. Y por primera vez desde que ella apareció en mi puerta, me permití un pensamiento pequeño y silencioso. Asterisco, esta vez no. La primera hora de carretera debió haber sido un respiro. Era una ruta que ya conocíamos,
saliendo de la ciudad, dejando atrás los edificios hasta que el paisaje se abría, hasta que el ritmo de las llantas sobre el asfalto lograba acomodar algo que llevabas desordenado en el pecho. Yo había imaginado esta parte del viaje tantas veces. La música bajita, la mano de Mateo descansando cerca de la mía, el entendimiento mudo de dos personas que no necesitan llenar cada hueco de silencio. Pero en lugar de eso, doña Carmen iba sentada atrás. Y no iba callada. No iba de forma pasiva. Estaba presente, deliberada y constantemente presente, como una piedra pesada que rodaba cada vez que el carro daba una curva, solo para recordarte que ahí estaba. ¡Ay! ¿Se vinieron por esta carretera?, preguntó, apenas a los 20 minutos de camino, inclinándose hacia adelante lo suficiente para que su voz cayera justo en medio de nosotros dos. Es más larga. Evita el tráfico a esta hora, le respondí, sin despegar los ojos del camino. Hizo una pausa. Yo siempre me voy por la otra. Asterisco, por supuesto que sí, pensé, pero me tragué las palabras. Mateo le bajó al radio, y luego lo apagó por completo cuando su madre volvió a abrir la boca, como si para que ella hablara el resto del mundo tuviera que enmudecer. Preguntó por el hotel, y luego cuestionó nuestra elección. Preguntó por el itinerario, y luego sugirió alternativas. Preguntó dónde íbamos a cenar, y luego mencionó los lugares que a ella le gustaban más. Cada comentario, por sí solo, sonaba inofensivo, hasta razonable. Pero juntos, tejían una red. Corrección, redirección, control. Y yo dejé que pasara. Esa fue la parte que ella no se esperaba. Normalmente, yo habría respingado. Primero con suavidad, luego con más firmeza si era necesario. Habría defendido nuestros planes, explicado mis motivos, marcado la línea. Esa era la versión de mí que ella conocía. Pero hoy no. Cuando cuestionó el hotel, le dije, ya veremos qué tal está. Cuando sugirió un restaurante distinto, le dije, podría ser una opción. Cuando ofreció un horario completamente nuevo para los siguientes 2 días, simplemente asentí con la cabeza. Mateo se dio cuenta. Lo sentí en la forma en que me miraba de reojo. Miradas rápidas, cargadas de dudas, cuando su madre miraba por la ventana, como intentando descifrar qué demonios había cambiado. Él estaba acostumbrado a la fricción entre nosotras, a ese estira y afloja invisible que definía cada interacción donde ella estuviera involucrada. Esta falta absoluta de resistencia lo tenía descolocado. ¡Qué bueno! Llevábamos como 1 hora y media de camino cuando paramos a cargar gasolina. Mateo se bajó primero para estirar las piernas, mientras yo me quedé en el carro, revisando mi celular. No porque tuviera mensajes, sino porque me daba un segundo para respirar. Carmen no se bajó. En su lugar, volvió a inclinarse hacia adelante, apoyando los brazos en los respaldos de nuestros asientos, bajando la voz un tonito. «Estás muy complaciente el día de hoy», me dijo. Levanté la vista y me encontré con sus ojos en el espejo retrovisor. «Ah, sí». Sí, esbozó una sonrisa tenue. Es un cambio agradable. Ahí estaba. El reconocimiento. Ella había venido preparada para la guerra, armada hasta los dientes para enfrentar mi resistencia. Para lo que no estaba preparada era para mi sumisión. O al menos, para el disfraz de mi sumisión. Simplemente no le veo el caso a discutir, le contesté, regresando la mirada a mi pantalla. Ya estamos aquí. Me estudió en silencio por un momento que duró más de lo necesario, como si estuviera escarbando debajo de mi piel buscando el truco. No le di nada. Después de un instante, se recargó en su asiento, satisfecha, o al menos dispuesta a tragarse lo que estaba viendo. Esa es una actitud muy madura de tu parte, sentenció. ¿Madura? Casi se me escapa una sonrisa. Mateo regresó un minuto después y se dejó caer en el asiento del piloto. Ya quedó, dijo, encendiendo el motor. Dudó un segundo y luego preguntó, ¿todo bien por aquí? Todo perfecto, respondí yo, ganándole la palabra a Carmen. Y era la verdad. Solo que no de la manera en que ninguno de los dos se imaginaba. Para cuando llegamos al pueblito costero donde pasaríamos nuestras primeras 3 noches, el sol ya había empezado a esconderse,
bañando las calles con esa luz dorada y tibia que hace que hasta los lugares desconocidos se sientan como un sitio al que podrías pertenecer. O bueno, esa era la idea. El hotel era exactamente como lo había reservado. Pequeñito, callado, a un par de cuadras del mar. Nada de lujos ostentosos, pero con camas que invitaban a descansar. No era un palacio, pero tenía intención. Era la clase de lugar que escoges cuando lo que quieres es que el tiempo pase lento, no cuando quieres presumir. Doña Carmen se bajó del carro y escrutó la fachada del edificio de arriba a abajo, manteniendo su rostro cuidadosamente neutral. «Qué pintoresco», dijo. No era un cumplido. Mateo agarró las maletas, moviéndose rápido, como si creyera que la eficiencia podía borrar la tensión de la que no quería hablar. Yo me tomé mi tiempo, dejándolos caminar por delante de mí hacia la recepción. En el mostrador, di mi nombre, confirmé la reserva y esperé mientras la muchacha tecleaba algo en la computadora. Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para que se sintiera en el aire. Luego, la recepcionista sonrió. «Todo listo», me dijo, entregándome las tarjetas electrónicas. 2 habitaciones, exactamente como lo solicitó. Mateo parpadeó, desconcertado. «¿2 habitaciones?» Me giré hacia él, con el rostro sereno. «Sí». La sonrisa de Carmen titubeó, apenas una fracción de segundo. Yo asumí que todos nos quedaríamos juntos. «No», le dije con una simpleza aplastante. «No será así». El aire en la habitación cambió. No hubo drama. Nadie levantó la voz, no hubo un enfrentamiento de telenovela, pero algo en el espacio que nos separaba se tensó, se afiló, como si alguien acabara de trazar una raya en el piso que antes no existía. «No veo por qué eso sea necesario», soltó Carmen, manteniendo el tono parejo, pero con un filo que no había asomado durante el viaje en carretera. «Ya está arreglado», le contesté, poniéndole una de las llaves a Mateo en la mano. «La 214 es la nuestra. La 216 es la tuya». Mateo nos miró a las dos, y esa vieja y conocida incertidumbre le nubló los ojos. «Digo, a lo mejor podríamos». «Así estamos bien», lo interrumpí. No lo dije de mala gana, pero lo dije con la firmeza suficiente para que él cerrara la boca. Los ojos de Carmen viajaron de mi rostro a las llaves en la mano de su hijo, y de regreso. Ella no estaba acostumbrada a esto. Decisiones tomadas a sus espaldas. Límites levantados sin pedirle permiso ni negociar. Pero se recuperó rápido. «Por supuesto», dijo, y la sonrisa regresó a sus labios, aunque esta vez no hizo ni el intento de llegarle a los ojos. «Solo pensé que estábamos haciendo este viaje juntos». «Y lo estamos haciendo», le respondí. «Solo que no en el mismo cuarto». Por un instante, nadie respiró. Luego, ella tomó la segunda llave del mostrador, con movimientos controlados, casi calculados. «Bueno», dijo con falsa ligereza, «supongo que le sacaremos el mejor provecho». «Estoy segura de que así será», le contesté. La cena de esa noche fue silenciosa. Y no me refiero a un silencio de paz. Era la clase de silencio donde cada palabra se elige con pinzas, se mide y se coloca con cuidado en la mesa para no detonar una bomba. Carmen hizo comentarios sobre el menú, sobre el servicio lento, sobre la decoración del lugar. Pequeñas observaciones que cargaban mucho más peso del que aparentaban. Mateo le respondía cuando no le quedaba de otra, rellenando los huecos, limando las asperezas. Yo solo miraba. Yo solo escuchaba. Y por primera vez, no intenté arreglar nada. A mitad de la cena, Carmen sugirió que ajustáramos los planes del día siguiente. Quería cambiar la caminata por la playa que teníamos programada por un tour guiado que a ella le parecía mejor. Mateo me miró de inmediato, por puro instinto, esperando mi reacción. Dejé mi tenedor sobre el plato. «Nos quedamos con el plan», dije. Sin alzar la voz, sin sonar agresiva. Solo clara. Carmen se quedó con la copa de agua a medio camino de los labios. «Yo creo que sería mucho mejor». «Nos quedamos con el plan», repetí, clavando mis ojos en los suyos. Algo parpadeó en su mirada en ese momento. No era enojo, todavía no.
Era reconocimiento. Esto ya no era lo mismo que en el carro. Esto no era sumisión. Esto era otra cosa. Mateo se removió en su silla, la tensión regresando a sus hombros, pero no abrió la boca. Esta vez no. Carmen bajó la copa lentamente. Muy bien, dijo. Pero esa palabra no significaba que estuviera aceptando la derrota. Significaba que estaba recalculando su ruta. Asterisco, qué bueno. Que lo haga, asterisco, porque mientras me recargaba en el respaldo de mi silla, sintiendo como una certeza silenciosa y de plomo se me asentaba en el estómago, me di cuenta de algo que antes no había visto con claridad. Ella creía que se había metido a la fuerza en nuestro viaje. Pero lo que realmente había hecho era caminar directo hacia una situación sobre la que no tenía el más mínimo control. Y todavía ni siquiera se había dado cuenta. A la mañana siguiente, el mar rugía con más fuerza de la que recordaba. Era un sonido constante, necio, de esos que hacen que todo lo demás en el mundo se sienta diminuto. Yo estaba parada al borde del malecón, calentándome las manos con un vaso de cartón lleno de café, viendo cómo el horizonte se dibujaba en el cielo mientras el pueblo despertaba a mis espaldas. Por unos minutos, el mundo fue solo mío. Luego escuché unos pasos, medidos, conocidos, y Mateo se paró a mi lado, encogiendo un poco los hombros contra la brisa del mar. Al principio no dijo nada. Siguió mi mirada hacia las olas, como si las palabras correctas estuvieran flotando allá a lo lejos, esperando a que alguien las pescara. ¿Pudiste dormir?, me preguntó por fin. Lo suficiente, le contesté. Él asintió con la cabeza, y luego dudó. Sobre lo de anoche. Dejó la frase flotando en el aire salado. Suspiró despacio. 2 habitaciones, dijo. Eso sí me agarró en curva. Lo sé, le respondí. De eso se trataba. Me miró de reojo, y luego volvió a ver el agua. Nada más sentí que fue muy brusco. Mateo, le dije, girándome para verlo de frente. Ella se apareció en la puerta de nuestra casa con una maleta y sin invitación. Eso es brusco. No me lo discutió. Se frotó la nuca con la mano, una maña que yo había aprendido a leer desde hacía años. Te entiendo, murmuró. Es solo que, no quiero que esto se vuelva una guerra. No lo será, le aseguré. No si somos claros. Se quedó callado otra vez, masticando mis palabras. ¿Claros en qué sentido? Claro sobre lo que nos pertenece a nosotros, le dije. Y lo que no. Antes de que pudiera contestar, escuchamos la voz de doña Carmen a nuestras espaldas. Sonaba ligera, brillante, y ya venía cargada con una opinión. Con que aquí están, dijo, pisando la madera del malecón como si fuera la dueña del pueblo entero. Pensé que estarían en la cafetería que les recomendé. Vamos para allá terminando la caminata, le explicó Mateo. Ella sonrió, y luego me clavó la mirada. Hablé con los de recepción hoy en la mañana, soltó, como quien no quiere la cosa. Me dijeron que hoy hay un tour guiado precioso. Mucho más interesante que nomás caminar por la arena. Nos quedamos con el plan, dije. Otra vez. Solo que esta vez no hubo una pausa dentro de mí, no me puse a medir el tono ni a calcular el momento. Simplemente planté la bandera donde tenía que ir. Carmen me estudió de arriba a abajo por un segundo, y luego se volteó hacia su hijo. Sería una lástima perdernos de algo mejor, le dijo. Mateo no contestó de inmediato. Vi cómo la decisión le cruzaba por la cara. La vieja costumbre tirando de él hacia un lado, y algo nuevo, algo distinto, jalando hacia el otro. Vamos a hacer la caminata, dijo. Simple. Bajito. Pero diferente. La sonrisa de Carmen se quedó congelada una fracción de segundo de más. Por supuesto, dijo, aunque sus palabras no sonaron a que estuviera de acuerdo, sino a una retirada táctica y temporal. Caminamos. No juntos, exactamente, pero sí en la misma dirección. El camino curveaba junto al mar, una franja ancha y tranquila de arena y madera, con gente trotando y perros jalando a sus dueños hacia la espuma de las olas. Debió haber sido un paseo sencillo. No lo fue. Carmen soltó un chorro interminable de sugerencias.
Pequeños empujoncitos, necios y constantes, diseñados para desviar el rumbo del día centímetro a centímetro. Que si mejor íbamos a otro café. Que si nos íbamos por otra calle. Que si nos parábamos a ver otra cosa. Cada vez, mi respuesta era la misma: asterisco, nos quedamos con esto. Ya estamos listos. Tal vez al rato, asterisco, sin pelear, sin dar explicaciones. Solo levantando la barda. Después de un rato, el patrón se volvió evidente. No solo para mí, sino para Mateo. Lo vi en la forma en que empezó a contestarle antes de que ella terminara la frase, en cómo su tono de voz pasó de querer apaciguarla, a sonar firme. Y Carmen también lo notó. A media mañana, llegamos a una fondita al aire libre con vista al mar. Era el lugar que yo había planeado, el que había dibujado en mi cabeza cuando este viaje todavía nos pertenecía a nosotros dos. Agarramos una mesa junto al barandal, donde el olor a sal se mezclaba con el aroma a café de olla y pan recién horneado. Carmen agarró el menú y le dio una pasada rápida con los ojos. «Voy a querer el omelette», le dijo a la mesera en cuanto se acercó. «Sin cebolla, y quiero la fruta fresca a un lado, nada de papaya». La muchacha asintió, y luego me miró a mí. Yo pedí lo que ya tenía en mente. Mateo hizo lo mismo. En cuanto la mesera se dio la vuelta, Carmen dejó el menú sobre la mesa. «Saben», dijo con un tonito de falsa inocencia. «Si hubiéramos tomado el otro tour, ahorita estaríamos almorzando en un lugar muchísimo más fino». Mateo le dio un trago a su café. «Este lugar está bien». «Bien», repitió ella, como si la palabra le supiera a óxido en la lengua. «Solo digo que podríamos estar haciendo algo más memorable». La miré directo a los ojos. «Ya lo estamos haciendo». Me sostuvo la mirada por un segundo, y luego volteó la cara. Por primera vez desde que se había parado en la puerta de mi casa, no tuvo una respuesta preparada. El cambio no ocurrió de golpe. Fueron alteraciones graduales, pequeñitas, que se fueron acumulando hasta que el patrón se rompió por completo. Mateo dejó de delegarle cada decisión. Empezó a hacerme preguntas a mí en lugar de buscar la aprobación de su madre con la mirada. No se puso a pelear con ella. No la enfrentó a gritos. Pero simplemente dejó de amoldarse a lo que ella esperaba. Y sin esa sumisión, el control de Carmen ya no tenía de dónde agarrarse. Esa tarde, nos fuimos a caminar por un mercadito local. Puestos llenos de artesanías, fruta fresca, cosas que solo encuentras en los pueblos que todavía se enorgullecen de sus raíces. Carmen se movía por los pasillos con una energía ansiosa, agarrando cosas, volviéndolas a soltar, criticando la calidad, quejándose del precio, diciendo cómo ella lo haría mejor. En un puesto, agarró un adorno de vidrio soplado, dándole vueltas contra la luz del sol. «Esto está carísimo», sentenció. «Uno encuentra lo mismito más barato si sabe dónde buscar». La vendedora, una señora de unos 60 años, con el rostro curtido y sereno, le sonrió con mucha educación. «Todo lo que ve aquí está hecho a mano por artesanos de la zona, señor», le explicó. Carmen le regaló una sonrisa de hielo. «Eso no siempre significa que sea mejor». La señora no le contestó. No hacía falta. Yo miré a Mateo. Vi cómo su postura se transformaba. Vi cómo algo en su rostro se endurecía. No era furia. Era que por fin estaba abriendo los ojos. «Mamá», le dijo en voz baja. «No tienes que decir en voz alta todo lo que piensas». No fue un grito, pero cayó como una piedra en el agua. Carmen parpadeó. Estaba sorprendida, no por las palabras en sí, sino por la boca de la que habían salido. «Solo estoy siendo honesta», se defendió. «Tal vez», le contestó él. «Pero no siempre es necesario». El silencio cayó como un manto pesado sobre el pasillo del mercado. Por un instante, se sintió como estar parado al borde de un barranco, como si la tierra se hubiera movido lo suficiente para hacerte consciente de lo inestable que había sido el suelo bajo tus pies toda la vida. Carmen dejó la figura de vidrio sobre la mesa con muchísimo cuidado, controlando cada movimiento. «No sabía que ahora andábamos de policías de las conversaciones», murmuró. «No lo estamos», le replicó Mateo. «Solo estamos siendo considerados».
La palabra se quedó flotando. Asterisco considerados, no obedientes. No complacientes. Otra cosa. Carmen me miró entonces, como intentando ubicarme en este nuevo tablero de ajedrez, tratando de entender qué papel jugaba yo en la transformación que estaba presenciando. Yo no moví un músculo. No abrí la boca. No lo necesitaba, porque esto no era algo que yo pudiera explicarle con palabras. Era algo que ella iba a tener que sentir en carne propia. La pérdida absoluta del control. Esa noche, de vuelta en el hotel, me quedé parada junto a la ventana de nuestra habitación, viendo cómo las últimas luces se apagaban sobre el mar. Mateo estaba sentado en la orilla de la cama, callado, pensativo, con una expresión que yo no le veía desde hacía mucho tiempo. Es muy distinta cuando no le sigues el juego, me dijo. Después de un rato, me giré a verlo. Es exactamente la misma, le aclaré. Solo se ve diferente cuando su truco no le funciona. Él se quedó masticando la idea. Creo que nunca lo había visto con tanta claridad. Siempre lo viste, le dije. Solo aprendiste a vivir dándole la vuelta. Él asintió despacio, sintiendo el peso de esa verdad en el pecho. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora ya no se la damos, le respondí. No dijimos nada más por un buen rato. Luego, desde el pasillo, escuchamos el suave clic de una puerta cerrándose. La habitación 216. Doña Carmen moviéndose en su propio espacio por primera vez desde que había llegado. Separada. No incluida por defecto. No siendo el centro del universo por pura costumbre. Solo estando ahí. Y mientras volvía a mirar por la ventana, viendo mi propio reflejo en el cristal, más firme de lo que había estado en años, un pensamiento se acomodó en mi mente en total silencio. Ella había venido a este viaje esperando tomar el timón. Pero en lugar de eso, estaba a punto de descubrir a que sabía perderlo. Ese cambio de dinámica se mantuvo durante todo el día siguiente, y fue entonces cuando Carmen cambió de estrategia. Hasta ese momento, había dependido de la presión y la necedad, de la erosión constante de nuestros límites a base de sugerencias, correcciones y exigencias. Siempre le había funcionado antes, porque en algún punto del camino, Mateo había aprendido que ceder dolía menos que pelear. Pero ahora no le estaba funcionando, así que dejó de empujar. Y cuando alguien como Doña Carmen deja de empujar, no significa que haya respetado el límite. Significa que está buscando por dónde colarse. Lo noté en los detalles. Al principio, dejó de criticar nuestros planes de frente. Dejó de cuestionar cada decisión en voz alta. En su lugar, empezó a moverse en silencio, por debajo del agua. Se quedó rondando por la recepción cuando entregamos las llaves esa mañana, haciéndole un par de preguntas de más a la empleada. Se levantó a media mañana durante el desayuno para contestar una llamada que duró mucho más de lo normal. Sonreía más, hablaba menos, y no nos quitaba los ojos de encima. Mateo notó la calma y la confundió con un avance. A lo mejor ya por fin se está relajando, me dijo mientras caminábamos de regreso a la camioneta, con un tono de esperanza en la voz. A lo mejor, le contesté. Pero yo no me tragué el cuento. Yo conocía el patrón. Esto no era una rendición. Esto era una estrategia de guerra. Nuestra siguiente parada era un pueblito costero más chico, a 1 hora hacia el norte. Más escondido, menos turístico, la clase de lugar donde las reservaciones son sagradas porque no hay muchas opciones si algo sale mal. Yo lo había planeado así a propósito. Predecible. Controlado. Llegamos justo al mediodía. Mateo estacionó frente al hotelito, una posada modesta de paredes blancas y contraventanas azules, y apagó el motor. El aire aquí era más frío, más rasposo, y el viento soplaba desde el mar con la fuerza suficiente para recordarte que la naturaleza no se ajusta a los planes de nadie. Entramos. La recepción estaba vacía, salvo por un muchacho que tecleaba algo en una computadora. Levantó la vista cuando nos acercamos, educado y eficiente. Hola, le dije, bajando mi bolsa del hombro. Tengo una reservación a mi nombre. Él asintió, buscó en el sistema y empezó a deslizar el ratón. Hubo una pausa. No fue eterna, pero fue lo suficientemente larga.
Una disculpa, señora, me dijo, frunciendo un poco el ceño. Pero me parece que su reservación fue cancelada hoy por la mañana. Las palabras cayeron secas. Sin confusión. Sin titubeos. Cancelada. Mateo parpadeó. Eso no puede ser cierto, le dijo. Hicimos la reserva hace semanas. Lo entiendo, señor, respondió el muchacho, girando un poco la pantalla como si eso fuera a arreglar algo. Pero aquí me marca. Fue cancelada hace unas 3 horas. Por la confirmación en línea, parece que se hizo desde la cuenta del titular. No moví ni un músculo. ¿Está completamente seguro?, pregunté, con la voz helada. Sí, señora. Hace 3 horas. Mi cerebro hizo las matemáticas en automático. Habíamos estado en la carretera. Sin señal. Sin motivos para revisar el correo. Sin ninguna razón para pensar que algo hubiera cambiado. Excepto. Miré por encima de mi hombro. Doña Carmen estaba parada unos pasos detrás de nosotros. Su rostro estaba compuesto, casi neutral. Pero no del todo. Había una quietud en su postura, una tensión silenciosa que no le pertenece a alguien que está escuchando una mala noticia por primera vez. Mateo siguió mi mirada. Mamá, dijo él, y la confusión empezó a teñirle la voz. ¿Tú sabías algo de esto? Ella levantó las cejas, lo justo para fingir sorpresa. ¿De qué? De la reserva, le explicó. Dicen que la cancelaron. Dio un pasito hacia adelante, asomándose al mostrador como si intentara descifrar un misterio. Ah, exclamó después de un segundo, con tono ligero. Bueno, qué lástima. ¿Lástima? No dijo que era extraño. No dijo que era un error. Solo un inconveniente. No tenemos más habitaciones disponibles, se los juro, agregó el muchacho, apenado. Es fin de semana y está lleno. Puedo marcar a otros lugares cerca, pero... No será necesario, lo interrumpió Carmen, con la voz suave como el terciopelo. Mateo se volteó a verla. ¿A qué te refieres? Ella metió la mano en su bolsa y sacó una hoja de papel doblada. Los detalles de una confirmación, impresos y marcados con marcatextos. Me tomé el atrevimiento de hacer unos arreglos alternativos, dijo, extendiéndole la hoja a su hijo. Por si acaso llegaba a pasar algo como esto. Mateo agarró el papel y lo leyó. Vi cómo su cara pasaba de la confusión pura, a la comprensión, y luego a algo mucho más oscuro y apretado. Este es otro hotel, dijo. Así es, le contestó ella. Muchísimo más bonito. Yo ya me he quedado ahí antes. Yo no necesitaba ver la dirección en el papel para saber lo que había hecho. Ella no se había preparado para un problema. Ella había provocado el problema. ¿Por qué hiciste algo así?, le preguntó Mateo. Su voz ahora era mucho más baja, controlada de una forma que me decía que estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano para no estallar. Ella ladeó la cabeza, apenas un poco. Fui proactiva, se justificó. Ustedes dos estaban tan tercos con su plan, y yo no quería que nos quedáramos en la calle sin opciones. Tú cancelaste nuestra reservación, le dije. Me miró a los ojos, y su expresión se ablandó en algo que casi parecía paciencia. La ajusté, me corrigió. Para el beneficio de todos. Las palabras exactas. No la canceló, la ajustó. No era control, era beneficio. Mateo bajó la hoja de papel lentamente. Mamá, le dijo. Tú no tenías ningún derecho a hacer eso. Solo intento ayudar, insistió ella. No, le dije yo, en voz muy baja. Estás intentando controlar la situación. La palabra se quedó colgada en el aire de la recepción. Clara. Innegable. Por un momento, nadie dijo nada. Luego, la cara de Carmen cambió. No fue un drama, pero fue suficiente. La máscara de suavidad se le resbaló, revelando el hierro puro que había debajo. De verdad no entiendo por qué son tan malagradecidos, escupió. Les resolví un problema antes de que se convirtiera en uno.
Tú creaste el problema, le repliqué. Mateo nos miró a las dos, y la tensión finalmente cuajó en algo a lo que ya no podía darle la espalda. Mamá, repitió, con una firmeza que no le conocía. Te lo pregunto una vez más. ¿Tú cancelaste la reservación? Hubo una pausa. Lo suficientemente larga para que importara. Yo me encargué del asunto, dijo ella. Esa fue toda la respuesta que necesitábamos. Algo dentro de Mateo se rompió en ese instante. Silenciosa, pero definitivamente. Y no fue enojo, no del modo en que uno esperaría. Fue algo más estable. Más definitivo. Como un machetazo marcando una línea en la tierra donde antes no había nada. No debiste haber hecho eso, sentenció él. Estaba viendo por nuestro bien, se aferró ella. No, le contestó Mateo, negando con la cabeza. Estabas decidiendo por nosotros. La diferencia lo era todo. Los ojos de Carmen brincaron hacia mí, y luego de vuelta a él. Estás exagerando. No creo que lo esté haciendo. Mateo le regresó el papel, poniéndoselo en la mano. No nos vamos a quedar en tu hotel, le dijo. Silencio. Un silencio de tumba. Carmen se le quedó viendo, y la certeza absoluta de su rostro se agrietó por primera vez en toda su vida. No puedes estar hablando en serio, soltó. Hablo muy en serio. No hay a dónde más ir, le peleó ella. Encontraremos dónde quedarnos, le contestó él. Di un paso al frente y saqué mi celular. Dame un minuto, le dije a Mateo. Voy a marcar por aquí cerca. El muchacho detrás del mostrador parecía aliviado de tener algo que hacer para romper la tensión, y de inmediato me ofreció una lista de posadas. En menos de 10 minutos, habíamos conseguido un cuarto chiquito en una casa de huéspedes a un par de kilómetros de ahí. Nada elegante. Pero disponible. Y sobre todo, no era de ella. Mateo levantó nuestras maletas del suelo. Carmen no se movió. ¿De verdad van a hacerme esto?, preguntó ella. Su voz era mucho más bajita ahora, despojada de toda esa seguridad de acero. Sí, le contestó él. Por culpa de ella, añadió Carmen, dejando la insinuación flotando en el aire. Mateo se detuvo en seco. Luego me miró. Pero me miró de verdad, como no lo había hecho en muchísimo tiempo, y vi como algo en su rostro encontraba por fin su lugar. Por nosotros, le aclaró. Y la dejamos ahí parada. No la estábamos abandonando a su suerte. Ella tenía su reservación pagada, sus planes armados, su control intacto si así lo quería. Pero ya no estaba incluida. Ya no era parte del paquete por defecto. Ya no más. Cuando salimos de nuevo a enfrentar el viento y subimos las cosas a la cajuela, el aire se sentía distinto. Más limpio. Más ligero. Como si acabaran de amputar algo que llevaba demasiado tiempo pudriéndose. Mateo cerró la cajuela, se recargó en ella un segundo y soltó el aire despacio. Debí haberme dado cuenta antes, murmuró. Te estás dando cuenta ahora, le dije. Él asintió. Y con eso bastaba. Porque mientras arrancábamos y nos alejábamos, no hacia un lugar perfecto, sino hacia algo que por fin era nuestro, me di cuenta de una cosa. La venganza no se trata de hacer que el otro pierda. Se trata de asegurarte de que ya no puedan decidir por ti nunca más. Y esa línea, una vez que la dibujas, es una línea que no vuelves a cruzar. No manejamos mucho. La casa de huéspedes estaba escondida entre dos casonas viejas, de esas con portales anchos y pintura que había sido retocada a lo justo para que el paso del tiempo no se notara tanto. No era lo que yo había planeado. No era lo que yo había imaginado. Pero estaba en silencio, y lo más importante, era nuestro. La señora que nos abrió la puerta tendría unos 70 años. Era cálida, pero sin ser encimosa, la clase de mujer que sabe perfectamente cuándo hacer plática y cuándo simplemente entregar una llave y dejar que la gente se acomode con sus propios pensamientos. Nos llevó a un cuartito en el segundo piso. Limpio, sencillo, con una ventana esquinada que daba al mar y hacía que el horizonte se sintiera cerquita. Servimos el desayuno a las 8, nos dijo con voz dulce. Pero si se les ofrece algo antes,
nomás me echan un grito. Muchas gracias, le dije. Mateo asintió con la cabeza, dejando las maletas en el suelo. Sus movimientos eran más lentos ahora. No dudosos, sino pausados, como si estuviera calibrando una maquinaria por dentro que llevaba años funcionando chueca. Cuando la puerta se cerró a espaldas de la señora, el silencio que se instaló en el cuarto se sintió muy distinto al que habíamos tenido en el carro, o en el hotel, o en el malecón. Este silencio no cargaba tensión. Cargaba espacio. Mateo se sentó en la orilla de la cama, inclinándose hacia adelante, con los codos recargados en las rodillas. Ella se sabía mi contraseña, dijo después de un rato. Así fue como la canceló. Sí, le contesté. Se la di hace años, continuó él, hablando más para sí mismo que para mí. Allá cuando nos ayudó a reservar aquel viaje. Nunca la cambié. No había tono de acusación en su voz. Solo estaba atando cabos. Nunca pensé que la fuera a usar para algo así. Ese es el problema, le dije con suavidad. No se suponía que pensaras que lo haría. Él asintió lentamente. No hablamos de lo que seguía. No en ese momento. No hacía falta. La decisión ya se había tomado allá atrás en aquella recepción, en el abismo que se abrió entre lo que ella esperaba y lo que realmente pasó. Desempacamos solo lo necesario para pasar la noche. Salimos al balconcito de atrás y nos quedamos viendo cómo la luz se apagaba sobre el agua. Y por primera vez desde que empezó este viaje, estábamos solos. Carmen no llamó esa noche. Tampoco mandó mensajes. Cuando revisé mi celular antes de dormir, no había nada. Ningún intento de recuperar el control. Ninguna explicación disfrazada de preocupación de madre. Nada. Y esta vez, el silencio no se sentía como una trampa a punto de cerrarse. Se sentía como distancia. A la mañana siguiente, la rutina fue sencilla. Café de olla, pan dulce, y una caminata por la orilla de la playa que no seguía ningún itinerario, que no le rendía cuentas a ningún reloj. Hablamos cuando tuvimos ganas. Nos quedamos callados cuando no. Fue un día más silencioso de lo que imaginé, pero no un silencio vacío. A media mañana, el celular de Mateo vibró. Bajó la mirada hacia la pantalla, y su rostro se tensó apenas 1 milímetro antes de girarlo para que yo lo viera. Asterisco mamá. No contestó de inmediato. ¿Quieres que conteste yo?, le ofrecí. No, dijo, negando con la cabeza. Yo lo tomo. Se alejó unos cuantos pasos. No se escondió, no se fue lejos, solo tomó la distancia suficiente para tener la conversación sin que la carga cayera sobre mis hombros. No escuché todo. No lo necesitaba. Escuché la voz de ella, finita a través de la bocina, controlada, compuesta, con el mismo tonito que había usado en el lobby del hotel. Escuché cómo cambió el ritmo cuando Mateo no le respondió lo que ella quería oír. Escuché la pausa, esta vez mucho más larga, cuando ella se dio cuenta de que las reglas del juego habían cambiado para siempre. Y luego, lo escuché a él. No vamos a regresar a quedarnos contigo, le dijo. Una pausa. No, mamá, añadió, con la voz más firme. No se trata de eso. Otra pausa. Nos vemos cuando regresemos del viaje. No durante el viaje. Escuchó por un momento más, y vi cómo sus hombros se enderezaban un poco. Lo sé, dijo. Pero eso no hace que esté bien. Silencio. Y bueno, ya hablaremos después. Colgó. Por un segundo, se quedó ahí parado en la arena, con el celular todavía en la mano, dejando que el peso de lo que acababa de hacer terminara de asentarse en su cuerpo. Luego se dio la vuelta y caminó hacia mí. Eso se sintió diferente, me confesó. Porque lo fue, le sonreí. Él asintió, guardándose el teléfono en la bolsa del pantalón. No está acostumbrada a que le diga que no. Tú tampoco estás acostumbrado a decírselo, le recordé con ternura. Una sonrisa chiquita, casi tímida, se le asomó en la cara. La verdad no, admitió. Pero creo que podría acostumbrarme. Terminamos el viaje de la manera en que debió haber empezado. No fue perfecto.
Todavía hubo momentos donde la vieja costumbre intentaba colarse por la ventana, donde él dudaba antes de tomar una decisión, donde yo sentía el instinto de anticiparme a la reacción de alguien más en lugar de solo elegir lo que me nacía. Pero cada vez que pasaba, corregíamos el rumbo. La línea se mantuvo firme. Visitamos los lugares que teníamos planeados. Algunos más tarde de lo previsto, otros de forma distinta a la que imaginamos. Descubrimos rinconcitos nuevos que no estaban en ningún mapa. Nos sentamos en fonditas tranquilas y hablamos de cosas para las que antes no teníamos espacio. No solo de su madre. De nosotros. De lo fácil que es que se formen los patrones, de lo doloroso que es romperlos, y del valor que se necesita para dejar de repetirlos. Cuando regresamos a casa, doña Carmen nos estaba esperando. Y no en el escalón de la entrada esta vez. Adentro. Tenía llave de la casa. Por supuesto que la tenía. Otro detalle que nunca nos habíamos detenido a cuestionar. Estaba parada en medio de la sala cuando abrimos la puerta. Su postura erguida, su rostro cuidadosamente en blanco. Pensé que debíamos hablar, nos soltó. Mateo dejó las maletas en el piso. Nosotros también lo creemos, le contestó. Ya no había tensión en su voz. No había miedo. No había ningún intento de suavizar el golpe de lo que tenía que decirse. Solo claridad pura. Pasó de largo, caminando hacia la cocina, y yo fui detrás de él. No nos sentamos de inmediato. No nos apresuramos a dar explicaciones. La dejamos esperar. Fue un detalle mínimo, pero lo significaba todo. Cuando por fin nos sentamos a la mesa, Mateo habló primero. No puedes volver a hacer lo que hiciste, le dijo. No con nuestros planes, no con nuestras cuentas, no con nada que nos pertenezca. Carmen apretó los labios. Yo solo intentaba ayudar. No, la frenó en seco. Estabas intentando controlar. La misma palabra. La misma línea en la arena. Ella me miró a mí, como esperando que yo metiera las manos al fuego, que suavizara las cosas, que desviara la plática hacia un terreno que ella pudiera manejar. No lo hice. Esto no es un castigo, Carmen, le dije. Es un límite. Me sostuvo la mirada por un momento largo, buscando tal vez culpa, tal vez dudas, algo de dónde agarrarse. No encontró absolutamente nada. ¿Y eso qué significa?, preguntó por fin. Significa que ya no tienes acceso a ninguna de nuestras cuentas, le explicó Mateo. Estamos cambiando todo. Contraseñas, permisos, todo. Y significa, añadí yo, que no vuelves a invitarte sola a nuestros planes. Silencio. Un silencio denso. Pesado. ¿Y qué pasa si no estoy de acuerdo?, retó ella. Mateo no dudó ni un segundo. Entonces no serás parte de esos planes, le contestó. No se lo dijo con rabia. No se lo dijo con crueldad. Era, simplemente, la verdad. No le cortamos el habla por completo. Eso no habría sido honesto, ni con la situación, ni con la realidad de lo que significa la familia, por más enredada que esté. Pero cambiamos las reglas del juego. La veíamos en Navidad, en ocasiones que nosotros elegíamos, no en las que ella daba por hecho. Mantuvimos las pláticas a una distancia segura. Dejamos de compartirle detalles que pudiera usar como armas para manipular nuestras decisiones. Y muy poco a poco, con el paso del tiempo, la dinámica se transformó. No porque ella hubiera cambiado, sino porque nosotros cambiamos. Mirando hacia atrás, el momento más importante de toda esta historia no fue cuando ella se apareció en la puerta de mi casa con su maleta. Ni siquiera fue cuando nos canceló la reservación. Fue el instante exacto en que nosotros dejamos de encogernos para caber en sus expectativas, y empezamos a esperar algo distinto de nosotros mismos. Porque hay gente que no escucha la palabra no cuando se pronuncia bajito. Solo la escuchan cuando la vives, cuando la sostienes, cuando no va seguida de una disculpa ni de una explicación. Y la venganza, la verdadera venganza, no se trata de hacer caer al otro. Se trata de plantarte tan fuerte en el suelo, que ya no te puedan empujar más. Si esta historia te hizo eco en el pecho,
Si alguna vez has sentido el peso de las expectativas de alguien más moldeando tu vida por caminos que tú no elegiste, tómate un momento al calor de este fuego. Piensa dónde están tus propias líneas, y pregúntate si las has dibujado con la fuerza suficiente. Y si crees que alguien más necesita escuchar esto, alguien que todavía está aprendiendo a decir que no, o a sostenerlo cuando por fin lo dice, te invito a que le compartas esta historia. Porque a veces, el cambio más grande y poderoso de nuestras vidas comienza con una decisión muy silenciosa, la de dejar de darle el control a alguien más.